necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que somos del viento, polvo del tiempo, suerte al final. Hoy seré canción, volaré detrás de las copias del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que somos del viento, polvo del tiempo, suerte al final. Yo soy una aventurera, soy una mañana en soledad, soy una guitarra que canta el viento, una cordillera que llega al mar. Una cordillera que llega al mar. Eso era lo que veía Luisa todas las mañanas recién se levantaba. Por la ventana veía los cultivos de café, de cebolla, de caña de azúcar. Veía el río Catatumbo pasar y allá, a lo lejos, la cordillera. Escuchaba a su papá trabajar la tierra mientras olía ese aroma a café recién preparado de su mamá. Se colocaba las alpargatas y de ahí salía al comedor. Se sentaba y esperaba ansiosa alistarse para ir al colegio, mientras sus papás planeaban el día. Luisa tenía 8 años y aunque ya era un poco grande, hasta ahora estaba iniciando primero de primaria. Y es que si bien nosotros en las ciudades grandes como Bogotá estamos acostumbrados a iniciar el colegio a eso de los 5 o 6 años, pues en los pueblos más recónditos de Colombia se está acostumbrado a iniciar un poquito más tarde. El colegio de Luisa quedaba a 40 minutos de donde ella vivía, así que su papá todas las mañanas llegaba, se colocaba sus botas de caucha, se colocaba su sombrero, la tomaba de la mano y así empezaban a bajar. Atravesaban el río Catatumbo y llegaban a la pequeña escuelita. Y bien, a Luisa le encantaba compartir con sus amigos y jugar por todos lados. Lo que más le gustaban eran las clases con la profesora Rosy. Y es que ella tenía unos crespos hermosos y tenía unas gafas y aparte de eso todos los días les llevaba diferentes juegos para que todos aprendieran cosas nuevas. A veces en clase de artes le enseñaba muchas cosas, entre eso que habían colores primarios y que habían colores secundarios y que si los mezclaba podía generar nuevos colores. O en clase de matemáticas, ahí le había enseñado a contar los números hasta el 10. O en clase de español, la que a ella más le gustaba. Ahí ella había aprendido las vocales. Y la verdad es que cuando terminaban temprano la clase, la profesora empezaba y les leía cuentos. Cuentos que ella se aprendía de memoria para poder en la tarde contárselos a su mamá. Y la profesora la miraba a los ojos y le decía que si seguía así de juiciosa, podría aprender todos los misterios que tiene la lectura. Y Luisa estudiaba todos los días feliz para un día poder leer todos esos cuentos. Ahí ella aprendió que eran las princesas, aprendió que eran los príncipes y que eran las hadas. En la tarde ella volvía a su casa. Ahí almorzaban y su papá se iba después a trabajar la tierra, su mamá se quedaba haciendo las cosas de la casa y ella se quedaba ahí, sentada en el comedor haciendo tareas. Mientras tanto su mamá la miraba. Ella sabía que Luisa iba a llegar lejos. Ella iba a hacer que todo cambiara en la vereda. Luisa iba a hacer el cambio. Aunque ella no pudiera influir mucho porque ella tampoco sabía leer, pero estaba dispuesta a ayudarle en todo lo que ella necesitara. Y así pasaban los días para Luisa. La verdad es que todo estaba muy bien. Pero en el pueblo las cosas como que no estaban pasando tan bien como ella creía. Y es que todos los domingos ellos llegaban, bajaban, atravesaban el río Catatumbo y llegaban a San Calixto, el pueblo más cercano. Pero una tarde, mientras ellos estaban en un mercado, pues empezaron a escuchar cosas raras. Pues decían que habían hombres bajando de la cordillera que estaban vestidos de verde y desaparecían personas, como a don Fernando, el de la tienda. Él no había podido pagar la vacuna y pues resulta que desde ahí no se había sabido nada más de él. O Negrito, el de la vereda San Vicente. Él se había robado unas gallinas. Y también nadie había vuelto a saber nada de él. O Fernando, el que tenía la finca más grande y más importante de todo San Calixto. Nadie había vuelto a saber de él después de que no había querido dar la cuota de la cosecha. Y así se sumaban uno tras otro los desaparecidos que pasaban en el pueblo.
y el temor que sentían los papás de Luisa pues cada vez era más fuerte, les daba miedo entrar en esa lista tan grande de desaparecidos. Pero sin embargo, ellos trataban de no prestarle mucha atención y de concentrarse en todo lo que tenía que ver con su hija Luisa. Y así pasaban los días. En marzo, cuando Luisa se estaba arreglando y atravesaron el río Catatumbo y llegaron al colegio, pues se dieron cuenta que este tenía 2 hombres de verde enfrente y que uno de ellos estaba pintando con un aerosol rojo la fachada. Luisa de inmediato sintió que algo no andaba bien, y es que su papá le temblaban las piernas, empezaba a pasar saliva y en los ojos se le sentía el temor. Él solo cogió a Luisa rápido y de ahí se devolvieron para la finca. Luisa, que no entendía muy bien qué pasaba, le preguntaba a su papá que cuando iba a poder volver al colegio, pero él solo le decía que estudiara fuerte y que en algún momento iban a poder salir, que los profesores pues ellos habían ido a descansar. Y así pasaba Luisa estudiando, repasando, pero para ella como que esto no era suficiente. A veces se iba a trabajar la tierra con su papá o a veces le ayudaba a su mamá en las cosas de la casa, pero pues realmente ella se aburría todos los días. Un día del mes de abril, pues las cosas empezaron a pasar raras. Y es que ella se asomó por la ventana y vio que en el río Catatumbo iban muchas personas con rumbo a San Calixto. Y después se escuchó un estruendo en la puerta. Su papá entró, tomó de la mano a su esposa, tomó de la mano a Luisa y de ahí se escabulleron por la parte trasera de la finca. Corrieron tanto y tan rápido que llegaron al pueblo de La Playa, ese que queda fronterizo con Venezuela. Ahí entraron a una parroquia y habían tantas personas y tanto miedo se sentía en el ambiente, y las lágrimas y la tristeza y el temor, y habían muchas personas rezando, que solamente ella cerró los ojos, abrazó a sus papás y esperó que pasase así la noche. Y así, en medio de todo, pasaron algunas semanas. Las noticias que llegaron de San Calixto eran que habían una cantidad razonable de personas desaparecidas. Y al ver que pues la comida en la parroquia estaba escaseando, que los niños estaban cansados y que la verdad eran muchas personas para un lugar tan pequeño, un grupo de personas decidió volver. Entre ellos pues estaba la familia de Luisa. Los dos llegaron, tomaron a Luisa de la mano y ahí empezaron a caminar de vuelta a su hogar. Cuando llegaron a la vereda pues se dieron cuenta que todo estaba distinto. Se sentía un ambiente de soledad, las casas estaban abandonadas, los cultivos estaban sin recoger, y cuando llegaron de nuevo a su casa, barrieron un poco, su mamá intentó preparar algo de comida, cuando en medio de eso apareció unas personas vestidas de verde, tomaron a sus papás por los hombros, lo sacaron de la finca y lo montaron en una moto y se lo llevaron. Luisa, que no entendía muy bien qué pasaba, solo volteó a su mamá, quien lloraba demasiado y sabía que su esposo iba a ingresar en esa lista de desaparecidos. La tristeza y el dolor que le atañaba a las dos fue tan fuerte que Luisa no pudo volver a estar igual. Todos los días extrañaba a su papá tanto que una mañana, cuando ella se despertó, no hubo tiempo para mirar la cordillera. Ella solamente escuchó a su mamá en la habitación de al lado empacando todo lo que encontraba en cajas, y después cuando ella se asomó le pasó 2 cajas y le dijo que empacara toda su ropa allí. Ella empacó algunos vestidos, empacó algunas alpargatas, todo lo que ella tenía, y sobre todo, empacó los cuadernos con los que había aprendido con la profesora Rosy. Y así, cuando las dos estuvieron listas, cada una cogió una caja en sus manos y ahí empezaron a bajar. Atravesaron el río Catatumbo, llegaron a San Calixto, estuvieron en la terminal de transporte y Luisa, muy confundida y sin entender nada, solamente miró a su mamá con lágrimas en los ojos, quien le dijo que no se preocupara, que lo que pasaba es que se iban a vivir otra aventura totalmente nueva, que no se pusiera triste, que ella era una aventurera. Y entonces Luisa, con un poquito de inocencia, sonrió, subió al autobús y solamente miraba por la ventana. Y miraba cómo ese verde iba pasando cada vez más y las casas cada vez estaban más pegadas y más pegadas y más pegadas, y cuando pasaron 6 horas, llegó a un lugar donde hacía bastante frío y su mamá le dijo que era la capital del país. Entonces se bajaron y la mamá, teniendo las cajas, de alguna manera tratando de estar pendiente de Luisa, solamente miraba a un lado, miraba al otro, pensaba cuánto dinero tenía en su bolsillo, qué iba a hacer, y ahí vio a un oficial de policía
Entonces decidió acercarse a él y le preguntó que de pronto si sabía dónde podía pasar la noche, que no fuera un poquito pues tan caro y que ella pudiera estar ahí con su hija. Entonces el oficial le dijo que ella podía ir al centro de la ciudad y que ahí a veces habían pensiones que alquilaban por días las habitaciones y que de pronto ahí podía conseguir algo barato. Ella le pidió las indicaciones, tomaron un bus que la llevó al centro de la ciudad y de ahí empezaron a buscar y llegaron a una pensión que era grande y un poco vieja, y cuando golpearon les atendió una mujer que tenía un cabello blanco y era bastante anciana. Ahí ellas llegaron, tomaron una habitación muy pequeña y la señora lo que le recomendó era que por favor Luisa no saliera mucho por ahí, pues porque a las personas que habitaban ese lugar como que no les gustaban mucho los niños. Entonces, cuando la señora se fue, la mamá cerró la puerta y le dijo que ahora sí tenía el primer reto. El primer reto de este juego era que ella tenía que quedarse calladita siempre. Mientras ella salía, intentaba buscar algo de comida, intentaba buscar un trabajo, ella tenía que quedarse ahí callada. Y eso era lo que pasaba. Luisa se quedaba todos los días callada, repasaba lo que había aprendido con la profe Rosy y esperaba que fuese la noche y que llegara su mamá. Y así pasaba uno tras otro los días, pero pues su mamá, entre más pasaba, más desesperada se sentía. Y una mañana, cuando la señora tocó para recibir el arriendo del día, pues ella se dio cuenta que en esa bolsa blanca donde guardaba los billetes, pues ya no había ninguno más. Y la señora les dijo que tenían que irse. Ella, con la desesperación, la tristeza, la angustia, solamente miró a Luisa y le dijo que ahora el reto era ir a buscar otro hogar, que ahora tenían que buscar a dónde pasar la noche. Y Luisa, muy feliz, solamente llegó, empacó sus cosas en las cajas y las dos salieron. De ahí empezaron a bajar y bajaron y bajaron hasta que llegaron a una plaza grande, que era color amarillo y que sobre todo tenía muchas palomas y que en el centro tenía la estatua de un hombre y que tenía una iglesia grande, mucho más grande que la de San Calixto, y a ella esto le gustaba muchísimo. Y su mamá, mientras miraba para un lado, miraba para el otro, intentaba pensar como qué era lo que iban a hacer. Luisa solamente estaba ahí emocionada y un poco perdida, así que ella le dijo que el siguiente reto era buscar algo de comida y buscar algo de alimento y que ellos tenían que estar bien. Entonces Luisa, muy feliz al ver que las personas desboronaban panes y se los echaban a las palomas, pensó que iba a ser muy sencillo conseguirlo. Y cuando se acercaba a las personas, pues se dio cuenta que la gente la miraba con recelo, guardaba sus cosas, la miraba mal, la hacían sentir como alguien que no valía nada, y así pasaba con una, con otra, y sentía tantas cosas y tanta tristeza que solamente pensaba que ya no iba a poder superar ese reto. Y con el tiempo, ella se dio cuenta que se volvía un poco más ágil a la hora de cumplir ese reto, y es que habían personas que sí la rechazaban, pero habían otras personas que de pronto le daban alguna moneda o algún alimento, y así pasaba con todas y cada una de ellas, hasta que una vez, mientras estaba un hombre ahí desboronando un pedazo de pan, ella se acercó y le pidió algo. Le contó sobre el juego y que tenía que superarlo, y el señor le dijo que ese juego no existía, que la mamá de ella era una mentirosa. Mientras tanto, le colocó las boronas de pan a las palomas. Luisa, esto le hizo sentir tan mal y tan triste, y esa decepción que yo no sé si ustedes en algún momento han sentido, pero ella se fue a buscar a su mamá y le contó todo lo que había pasado con este hombre, y la mamá solamente le dijo: ay, no sea boba, ¿no ve que esos son los villanos del juego? Lo que pasa es que todas y cada una de las personas que están acá pues también están compitiendo y están haciendo muchos retos, y pues si usted se pone a creerlos, pues vamos a perder puntos, así que no hay que decirle a nadie sobre el juego que estamos jugando. Y así siguió. Luisa empezó a hacer de todo para seguir tratando de superar este reto. Y una mañana ella vio que llegó un niño más o menos de su edad, que tenía unos ojos rasgados, una piel morena, un cabello negro lisito, y que vestía distinto porque tenía colores en toda su ropa, y aparte tenía unas alpargatas como las que ella usaba allá en su tierra. Y el niño corría de un lado para el otro espantando palomas, y sobre todo se dio cuenta que él era más ágil porque las personas le daban más dinero, le daban más comida, y ella solamente quería acercarse a él, así que se acercó y pues hablaron, y entre los dos empezaron a espantar todas las palomas de la plaza. Y así pasaban los días.
Los dos jugaban, espantaban las palomas, reclamaban billetes, reclamaban monedas, billetes, comida. Y un día el niño le dijo que se llamaba Juan, se presentó ante él y le dijo que si quería conocer a su mamá. Entonces Luisa pues le dijo que sí. Salieron de la plaza por una calle que era un poco raro para Luisa, y es que ahí pasaban ciclas y también habían personas que pintaban en la calle, que cantaban, que bailaban, y ahí en toda la esquina del edificio con números y letras estaba su mamá. Su mamá, que para Luisa era una mismísima princesa. Era una princesa porque tenía un vestido largo de todos los colores, el cabello trenzado como el de Rapunzel, tenía unos ojos achinados, una piel morena, y era tan rica según lo que pensaba Luisa, que ella llegaba y tenía todos y cada uno de sus collares, manillas y todas sus joyas en una sábana blanca. Y lo mejor que sentía Luisa era que ella la regalaba. Así que ella le dio una alegría conocerla, que no se pudo aguantar las ganas de ir a la plaza a sacar a su mamá y de presentarle a la princesa. Luisa hizo todo lo posible para que ellas dos se hicieran amigas, y eso fue lo que pasó. Con el paso de los días, la mamá de Luisa y la princesa se hicieron amigas, tanto que la princesa, en su más cordialidad, la invitó a su castillo. Entonces esperaron a que fuese de noche, y ella ahí sacó una maleta grande, empacó todas sus cosas, las metió ahí, dobló la sábana, las cogió en su espalda, tomó la mano de su hijo, y ella, la mamá, tomó la mano de Luisa, y así empezaron a subir y a subir y a subir y a subir por una montaña, hasta que Luisa, cuando estaba un poco cansada, aparte que estaba haciendo el frío de la noche, miró hacia abajo y se dio cuenta que parecía como un pesebre de esos que uno arma en Navidad, porque las casitas se veían muy chiquitas y con luces pequeñitas, así que a ella esto pues le gustaba mucho. Y cuando llegaron a un castillo grande donde vivían muchas personas, y que había niños también que se parecían a Juan, y había niñas que se parecían a la princesa, tenían unos vestidos fabulosos, y también tenían unos collares, y sobre todo habían hombres que se parecían a su papá, que usaban botas de caucho, que tenían sombreros, y que todo funcionaba como si ellos fueran toda una familia. Así que lo que más a ella le fascinaba de todo era que no era como esas paredes de concreto gruesas que separan a las personas, sino que por el contrario, eran telas de plástico verde, que a ella esto como que le causaba una curiosidad hermosa. Y así pasaban los días, y ella fue pensando cómo podía funcionar pues este castillo, porque todos los castillos tienen príncipes, tienen princesas y sobre todo tienen guerreros. Así que ella empezó a pensar de pronto quién podía defenderlos. Y una mañana llegaron unos hombres que vestían un poco raros, elegantes, y le dijeron a los mayores que tenían que salir de ahí porque ese lugar no era seguro. Cuando ella escuchó eso, esperó que llegara su mamá y le contó todo lo que había pasado, así que ella, asustada, con nervios, la miró a los ojos y le dijo que no dejara que nadie se la llevara. Nadie, nunca, nadie se la podía llevar, que ahora el siguiente reto iba a ser defender el castillo. Y entonces eso ya hizo, pensó cómo podía hacer para defender el castillo, así que ella dijo, yo tengo mis amigas. Fue a hablar con ellas y les dijo que esto era un castillo, así que ellas tenían que ser unas guerreras. Y así se dieron cuenta que no solamente ellas empezaron a ser unas guerreras, sino los mayores también, porque ellos estaban con palos y con piedras, y las mayores tenían cuchillos y tenían palos, y así empezaron a enfrentarse contra los hombres de verde que intentaban sacarlos del castillo, pero ellos no se dejaban, y empezó la guerra entre los dos, y así pasaban días y días y días los dos peleados, hasta que los del castillo ganaron la batalla, porque los hombres de verde nunca más volvieron a intentar sacarlos. Por el contrario, empezaron a llegar otras personas, pero un poco más agradables, y es que ellos siempre vestían con una camisa blanca, y había mujeres que tenían el cabello crespo, con gafitas como la profesora Rosy, o tenían el cabello largo, con barba, pues como algunos hombres que yo había visto en la plaza. Lo mejor de todo era que ellos les traían juegos para aprender nuevas cosas. Le habían enseñado más números, más colores, y sobre todo les habían enseñado que las vocales y las letras tenían sonidos distintos, que la M con la A sonaba ma, que la P con la A sonaba pa, y así pasaba con todas y cada una de las letras con las vocales, y a Luisa esto le encantaba. Y resultó que en algunos días
de clase, pues ellos les traían cuentos y empezaban a leerlos. Y a veces ella era tan afortunada que los regalaban. Así que ella esperaba que fuese la noche y llegaba, hablaba con su mamá y entre las dos se sentaban y ella empezaba a leerle los cuentos. Después empezó a decirle que las vocales y las letras sonaban distinto. Y entre las dos llegaban y empezaban a intentar leer los cuentos. Entonces la mamá de Luisa llegaba, ahorraba todo el mes y así compraba un libro y después compraba otro y mes a mes traían cuentos distintos y entre las dos los leía. Y ella por allá se acordó que la profesora Rosy tenía razón. Ella y su mamá habían descubierto todos los misterios que tiene la lectura. Y con el paso del tiempo su mamá ahorraba tanto que un día llegó, le mostró una llave plateada a Luisa y le dijo que ahora sí iban a ir a su hogar, que ahora sí iban a ser libres. Y pues a Luisa esto le resonó en la cabeza porque ella ya tenía un hogar. De hecho tenía dos. Uno allá, en la finca grande, con cultivos y donde había vivido toda la vida con su papá. Y ahora, este castillo donde todos eran una familia, donde habían guerreros, donde habían princesas. Y su mamá no se había dado cuenta de eso. Pero al ver esos ojos de esperanza que tenía su mamá, ella sonrió, empacaron las cosas de nuevo en las cajas y se mudaron a unas cuadras. Cuando llegaron, pues vieron que era un edificio un poco alto, subieron, ella llegó, colocó la llave en la cerradura y ahí ella se dio cuenta que este lugar pues no era nada bonito. Y es que el piso era gris, las paredes estaban desgastadas, el techo estaba sin construir. Pero la alegría que sentía la mamá hizo que ella empezara a llorar. Las dos se sentaron en el piso y su mamá solo la miró. Le dijo que el juego había llegado a su fin, que ya no tenía que jugar a los retos, pero que no olvidara que ella era una aventurera y que iban a pasar esta y 1000 aventuras más. Así que ya no se preocupara, que todo en la vida se compone de aventuras, que para eso ella estaba. Muchas gracias.